materna se tuvo que ir de casa porque mi madre tenía 19 años cuando estaba en su vientre y se tuvo que ir con mi bisabuela que vivía bastante lejos de la casa de mis abuelos donde vivía mi madre. Ponle por ahí unas 12 horas en autobús. Y cuando estaba en el autobús, cuando arrancó el autobús, mi abuela se estaba despidiendo de mi madre y mi madre le dice, me voy porque estoy embarazada. Y allá yo viví 2 años, los 2 primeros años de mi vida. Fue bastante salvaje porque era una zona que estaba en guerra, por así decirlo. El ejército tenía presencia y grupos armados al margen de la ley. Mi mamá una vez estaba en una veterinaria ayudando ahí en el pueblo. Entonces un cilindro bomba explotó a 3 calles de ellos y comenzó un ataque de estos grupos al pueblo. Porque había presencia de militares, entonces comenzaron a combatir. Pero bueno, fuimos creciendo y ya pasamos a cuando tenía 9 años, que fue cuando comenzó todo esto. Todas las mierdas que traigo encima las llevo desde los 9 años y comenzamos con una infidelidad bastante gorda de mi padre. Y mi madre lo echó de la casa y llevó 9 años en medio y la mitad de los dos yo no entendía por qué se estaban peleando. Y él se fue a vivir a otra ciudad a 4 horas. Y ahí pues yo comencé un poquito ya sin la figura paterna. Era bastante agresivo, siempre peleaba, me saltaba las clases. Sentía que ya estaba perdiendo rumbo. Pasó así un año, luego mis padres se reconciliaron y viajamos hasta la ciudad de mi papá a vivir ya con ellos. Y ahí fue cuando comenzamos a pasar con un poquito más el tema económico porque mi padre se quedó sin trabajo y el trabajo de mi madre pues alcanzaba para el alquiler. Entonces mi padre hacía un trabajo que no estaba permitido, que era el de es una moto que te lleva a un sitio y das de cuenta como si fuera una moto taxi. Pero eso en Colombia no está regulado, entonces no es legal hacerlo. Entonces con lo poco que ganaba pues compraba la comida. Y pasamos 3 meses comiendo alitas de pollo de diferentes maneras. Luego viene el tema más difícil, yo creo que a mis 16 años, y es donde explota todo. Pues tenemos que salir del país porque estaban buscando a mi familia para asesinarlo. Mi madre viaja primero a Israel para poder ayudar con el dinero para mandar para los pasajes para mi hermana, mi padre y yo. Mientras mi papá también trabajaba y ahorraba, iba vendiendo las cosas de la casa y todo. Cuando mi mamá se fue, me dio muy duro y me quedé en mi habitación sin comer. Ni beber agua, solo encerrado y pensando y llorando por 3 días. Aunque mis pilares eran mi abuela que había ido para reemplazar a mi mamá, para que todavía se sintiera esa figura de madre en casa. Y yo tenía una chica, en ese tiempo era una novia con la que hice mi primer beso en todo, en salir juntos a comer, en presentarse a mis padres, en estar juntos. Esa chica me deja, a la semanita me deja, y luego mi abuela se va porque pues tenía que cuidar a mi abuelo porque mi abuelo está enfermo. Él le dio un ictus y se le congeló la mitad del cuerpo, pero se recuperó y puede valer por sí mismo. Pero mi abuela, pues, como es su pareja, lo tenía que ir a cuidar. Entonces fue y es lo que siempre digo, en el lapso de 15 días perdí a las 3 mujeres más importantes de mi vida en ese momento. Y fue tan devastador. Luego ya comenzó la travesía hacia Israel y fueron tiempos extraños para mí porque era como que no me lo creía. Yo estaba como en trance. Dejé varias cosas inconclusas allá en Colombia. Sí, todavía hoy tengo que ir a solventar esos temas porque son algo que también me agobian y me aterran. Entonces llegamos a Israel y no nos dejaron pasar. Yo lo vi y es que eran los de migración, iban uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque 4 personas pasaron delante nuestra y fue ese patrón. Lastimosamente nos tocó el no. Y nos mandaron a un CIE, que es un centro de internamiento al extranjero. Después de que a mí me diera un ataque, no sé si era de pánico, no sé si porque entré en shock o qué, pero no podía caminar ni respirar bien. La vida me dio un puñetazo y me devolvió a mi sitio, que nada más soy un esclavo y un plebeyo de la misma. Y creo que fue por eso que me dio ese ataque y bueno, duré así 3 días. Al cabo de esos 3 días, mi padre solicitó asilo político en Israel por el tema de la persecución hacia mi familia. Nos dieron unas hojas en inglés para que las rellenáramos, yo les ayudé. Yendo a lo del CIE, eran habitaciones con literal lavabos y ducha y un váter, pero con una característica que me marcó y es que eran puertas bastante gruesas, de 10 o 15 centímetros de acero y estaban insonorizadas, es decir, lo que hablaban ellos nosotros no lo escuchamos y lo que hablamos nosotros tampoco lo iban a escuchar ellos. Entonces los cabrones de vez en cuando, bastante tarde de la noche, la abrían y la dejaban caer y generaba un ruido que hasta el día de hoy me persigue.
El tema comida fue lo más difícil durante esos 20-30 días, porque desayuno y cena nos daban un pan relleno de cosas. Era sacado directo de la nevera, en plan, lo sacaban de la nevera, lo ponían en el carrito y lo llevaban, es decir, estaba frío y a veces congelado esa mierda. Y un té bastante insípido y era bastante asqueroso, la verdad. Mi padre dijo que no trajeran eso porque les dijimos que eso no lo podíamos comer porque estaban en esas condiciones y nos dijeron que no había más. Y pues mi padre dijo, pues no lo traigan porque para tirarlo a la basura, pues que se lo coma alguien más. Y también en vez de té comenzamos a pedir solamente agua, pero era agua salada porque pues allá en Israel esa puta agua salada, no entiendo por qué. Van pasando los días, las semanas y no hay respuesta. Y nosotros nos estábamos agobiando. Nos sacaban una vez al patio 15 minutos, 20 minutos a recibir el sol y luego nos volvían a meter a las celdas. Y en una de esas vimos que había una máquina de Coca-Cola. Entonces mi padre pues llevaba dólares y pues queríamos comprar Coca-Cola. Pero resulta que la máquina solo recibía shekels, que es la moneda de Israel. Entonces hablamos como pudimos con los de seguridad y nos dijeron pues que no nos podían cambiar porque no tenían. Es una chica de la SEA muy buena gente, nos dijo que pues ella nos podía hacer el favor de ir al aeropuerto a cambiarlos y pues nosotros dijimos que sí. Cuando lo íbamos a hacer pues los de seguridad dijeron que eso no estaba permitido y nos quedamos sin Coca-Cola. Y al día siguiente los cabrones ya sabían que queríamos Coca-Cola y lo que hacían era, cuando sacaron el patio pedían una Coca-Cola, le daban un sorbo y la dejaban ahí. Y otro, el más cabrón, fue el que pidió la Coca-Cola, le dio un sorbo y comenzó a tirarla así enfrente de nosotros. Luego tuvimos una visita de la jefa de mi mamá, que nos llevó ropa y chuches. Eso fue algo muy lindo. Y vimos a la señora con la cajita. Vimos a la señora con la caja y las cosas que nos había enviado mi mamá y fue muy lindo. Ya mi mamá no podía ir porque pues ella no tenía todavía la documentación allá en Israel. Entonces tuvo que enviar a su jefa, que muy buena gente nos hizo el favor. Y ya entre las 3 y 4 de la mañana yo escuchaba a mi papá llorar. Entonces claro, yo tenía 17 años en ese momento y es como que tu padre y tu madre son tus héroes. Hasta que creces y te das cuenta que también son personas que cometen errores, pero no a la edad de 17 años, o sea, no te das cuenta. Pero pues a mí me tocó escuchar a mi papá llorar. Como que me obligó a madurar antes y a quedarme callado. Porque yo tenía que ser el pilar para ellos. O sea, ellos dos estaban derrumbados. Imagínate que éramos 3 derrumbados dentro de esa celda. Me atribuí el papel de no llorar y de aparentar que todo estaba medianamente bien. Luego a mi madre le recomendaron que contratara a un abogado para que el caso saliera mejor. Entonces ella lo hizo y teníamos que pagar, bueno, mis padres tenían que dar $8,000. Y bueno, mi padre los tenía, se lo dieron al abogado, el abogado incluso estuvo allá hablando con él, pero no salió bien y perdimos esos $8,000. Entonces nos pedían otros 2,000 para poder recurrir otra vez y ya mi padre no tenía dinero, ya se los había gastado todo en eso. Así que pues tuvimos que decir que no, perdimos los $8,000 y ya no teníamos dinero para nada. Y ya llegó el día, el esperado día de poder volver a Colombia. Nos sentimos un poquito aliviados porque ya se iba a acabar tanto sufrimiento, aunque por una parte triste, pues porque mi mamá seguía allá. Ya por fin volvimos. Cada uno llevaba su maletín con 4 o 5 prendas de ropa nada más. Llegamos a Barajas y nos bajamos de últimos por petición de mi padre porque pues como íbamos a estar deportados, al deportado siempre lo espera el policía justo en la puerta en la que sales del avión, te espera ahí para decirte que no eres bienvenido al país porque estás siendo deportado a tu destino. Ya llegamos a Barajas, nos bajamos de últimos y efectivamente estaba la policía y nos dijeron eso que no éramos bienvenidos al país y tal, pues por la situación de que veníamos deportados y habíamos llegado bastante tarde ya para la hora de la cena porque cuando vas deportado vuelves, vas de CIES en CIES. Todos los aeropuertos tienen uno porque el aeropuerto es un sitio neutral, es decir, ahí no hay nacionalidad ninguna, aunque esté dentro de un país. Entonces llegamos, nos llevaron al sitio y pues ya había pasado la hora de la cena, pero la policía fue buena gente y nos llevó. Se fueron a buscar allá 3 recipientes donde traen comidas y eran una carne de hamburguesa, patatas y ensalada y algo que me da siempre bastante duro de recordar es que mi hermana cuando vio eso se puso a llorar. Pero ya pasó el tiempo, vino la hora del desayuno, se levantaron mi hermana y mi padre. Y mi padre tenía que hablar con la trabajadora social porque nuestro ticket decía de Madrid a Bogotá y Bogotá está a sus 10-11 horas de la ciudad donde viven mis abuelos, que era donde íbamos a llegar.
Y claro, nosotros no teníamos dinero para avión ni nada, teníamos dinero para autobús. Entonces no hubiéramos soportado esas condiciones porque mi hermana iba con un desequilibrio mental bastante fuerte, mi papá iba con la presión alta, yo la verdad no sé qué tenía, pero yo tenía hemorroides y cuando respiraba me mareaba. Es decir, cuando tomaba aire profundo comenzaba a marearme. Ya en España y teniendo en cuenta ese viaje en autobús tan largo por carreteras en las que tienes que ir a 80 por hora porque hay bastantes huecos, hace bastantes paradas, frío insoportable, luego un calor insoportable, cambios de temperatura. Le dijo, es que no lo vamos a soportar. Entonces él fue a la trabajadora social y le pidió que si podía cambiar el vuelo de Madrid-Bogotá a Madrid-Cali, que de Cali ya son 45 minutos en autobús. Mi padre le explicó la situación, le comentó por qué veníamos tan mal y por qué pedía el cambio. Entonces ella le dijo que sí, que si no quería pedir asilo político acá. Entonces él dijo que sí, que él no quería volver a Colombia, pues que por la situación que estaban pasando, que estaban buscando a la familia para asesinarla. Y de ahí nos trasladaron a otro CIE, porque en el que estábamos era para la gente ya que iban a deportar, y al que nos trasladaron era para los solicitantes de asilo. Había gente de África sobre todo, y unos cuantos nos encontramos con un venezolano, una colombiana y una dominicana. Entonces aprobaron al venezolano, a la colombiana y a la dominicana que estaba ahí, se los aprobaron, entonces se fueron, nosotros nos quedamos los tres. Pero nos habíamos hecho amigos de una gente de Sudán. Entonces claro, yo tenía que volver a comunicarme en inglés con ellos. Ellos eran una madre, una hermana mayor, un hermano en la mitad y una hermana menor. Pero resulta que ellos, la menor, le iban a hacer una castración genital porque ella quería seguir estudiando en la universidad y no se quería casar por el momento y quería hacer su carrera. Entonces claro, eso ya no está como tan bien visto. Así que decidieron huir. Cuando llegó nuestro momento y lo llamaron, pues nos habían concedido que nuestro caso entrara a trámite. Y nos dijeron que pagáramos las cosas y nos íbamos. Nos explicaron el procedimiento, nos dijeron que nos iban a llevar a un hostal. Y de ahí la Cruz Roja se iba a hacer cargo de nosotros mientras nos ponían a otra ONG para que se hiciera cargo de nosotros. Y llegamos al hostal Welcome, que es como a las afueras, en una zona todo de naves. Y bastante deshabitada, la verdad. En el hostal no recuerdo cuánto duramos, si fueron 15 días o 20. Yo mientras estaba en el Welcome, desde que llegué al Welcome y volví a tener conexión a internet, me comuniqué con todo el mundo. Volví a hablar con una chica que yo había conocido en un grupo de libros y yo me había enamorado de ella. Un amor bastante platónico porque nos vimos muy pocas veces. Yo me había enamorado de su poesía, de su canto. Y fue bastante bonito y bueno, me hice novio de ella durante el Welcome. Yo me había dado cuenta pues que yo amaba demasiado a esta chica. Fue la primera a la que le dije te amo, pero la distancia de 8000 kilómetros son duros. Yo pensé y tomé una decisión por los dos. No fue lo más adecuado porque tenía que hablarla, pero pues yo sabía que ella no lo iba a entender. Y decidí pues terminar con ella. Y esa misma noche yo decidí también terminar con mi vida. Tenía yo diazepam, cogí un zumo Suni de esos, de naranja, y tomé toda una de esas entera y me la tomé, pensando que sería suficiente para acabar conmigo, pero no, al final no acabó conmigo. Resulta que solo me había drogado. Y claro, lo duro fue cuando al día siguiente yo me desperté y cuando yo abrí los ojos y vi que estaba en mi habitación y vi que tenía el suéter vomitado, fue como que, yo ese día me morí. Ese día es como que siento que ese día ya morí. Yo por eso no le tengo miedo a la muerte ni nada, porque yo ya me morí una vez y ya es como, no pasa nada.